nombre es María Antonieta Campos Melo, yo soy coordinadora del programa Habilidades para la Vida del Departamento de Psicología de la Universidad de La Frontera. El buen trato en el marco de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas es generar un vínculo con estos, reconociéndolos como personas con derechos, principalmente con derechos a ser protegidos y a ser cuidados. Es poner en el centro de la relación el cuidado y el bienestar de los niños y las niñas para el desarrollo pleno de sus potencialidades. Abordar la resolución de conflictos de manera no violenta y también ejercer la autoridad con los niños y las niñas de manera adecuada. Para la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas significa que los niños, primero que nada, tienen derecho a ser protegidos por los adultos que están en su entorno, a ser comprendidos, a ser cuidados y a ser respetados por el hecho de ser niños y niñas. En una sociedad en donde todas y todos estamos permanentemente expuestos a la violencia en términos estructurales, por ejemplo, la desigualdad social, la discriminación, la falta de oportunidades para ciertos sectores de la población, la violencia que se ejerce hacia las mujeres por razones de género, la violencia institucional y un largo etcétera. En este contexto, el buen trato significa primero proteger a los niños y las niñas de esto, y segundo también es formar a los niños y las niñas, a las generaciones más jóvenes, para construir una sociedad mucho más fraterna, mucho más democrática, con relaciones sanas al interior de la familia, en la comunidad y también relaciones sanas en sociedad. Para poner en práctica el buen trato con los niños y las niñas hay dos cosas que son fundamentales. La primera de ellas es hacernos conscientes del rol que ejercemos todas y todos los adultos que forman parte de la vida de los niños, porque la crianza no solamente la ejercen los padres, las madres de manera directa o los profesores en la escuela, sino que todos los adultos significativos que forman parte de la vida de los niños son importantes en la crianza. Entonces, primero hacerse consciente de eso. Lo segundo es hacerse consciente de las propias limitaciones y necesidades que tenemos como adultos en la crianza de los niños y las niñas. La crianza no es una tarea fácil y muchas veces necesitamos ayuda y necesitamos pedir ayuda a la familia, pedir ayuda a las personas de la comunidad, pedir ayuda especializada, ya sea en la misma escuela, de psicólogos, médicos u otros profesionales cuando uno requiere ayuda especializada. Los niños y las niñas necesitan tener límites durante su crianza, es una forma en la cual ellos se sienten protegidos, pero también el poner límites, que estos límites sean puestos por las personas que más los quieren, les ayuda a aprender a cómo moverse en el mundo, a cómo desenvolverse en sociedad. Las y los adultos hoy tenemos una tarea compleja. Los tiempos han cambiado y por lo tanto las pautas de crianza también. Por lo tanto tenemos que estar abiertos a aprender nuevas formas de crianza, muchas veces distintas a en las cuales nosotros fuimos formados. Lo más importante en el buen trato es poner en el centro de la relación, del vínculo con los niños, su cuidado y su bienestar para el desarrollo pleno de las potencialidades de los niños y las niñas, para que puedan participar de manera plena en su familia, en su comunidad.